Gracias por estar una vez más, en este su canal, Educadores Siglo XXI. Vamos a empezar con este primer caso que nos dice que en un periodo de 3 años los ingresos de la compañía A en millones fueron de 42, 27 y 19 millones y que para la compañía B en millones sus ingresos fueron de 27, 42 y 16 millones. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de los siguientes gráficos contrasta mejor el número de adquisiciones que realizó cada compañía durante este periodo? Entonces tenemos dos compañías, A y B, y tenemos 3 años. Nos dice que en el primer año A Corporation tuvo un ingreso de 42 millones y B un ingreso muy por debajo de la compañía A de 27 millones. Pero en el segundo año, A Corporation disminuye en su ingreso y solo tiene 27 millones. Pero B Corporation tiene un aumento a 42 millones, por lo que nuestro gráfico en estos 2 años queda de esta manera. En un tercer año, la empresa A tuvo un descenso a 19 millones, pero la empresa B solo tiene un ingreso de 16 millones, por lo que cuando representamos estos números, nuestro gráfico queda de esta forma. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál de los gráficos que tenemos como opciones es el correcto? Gráfico B.
pero en este caso sus líneas presentan como un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese primer elemento da un giro de 90 grados, donde sus líneas quedan con ese movimiento. Por tal razón, en el tercero tenemos que hacer el mismo movimiento y hacer que sus líneas presenten el mismo movimiento que presenta el número 2, que se desprende del primero. Cuando hacemos eso, entonces el diseño queda de esta manera, dándonos a entender de que no es el A por la condición que presenta, el B, aunque está de manera vertical, pero sus líneas están lisas. El C tampoco podría ser porque no representa lo que realmente queremos, ya que sus líneas están unidas cuando en el tercero no lo están. Por tal razón, el más correcto o el correcto es el D. Reemplace el símbolo de pregunta en la serie de la caja de abajo con la opción correcta. Aquí tenemos un diseño que nos figura a un reloj. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos vamos a trasladar a la parte derecha y vamos a representar las agujas con estos dos colores para poder identificar mejor qué tipo de movimiento es que hace el reloj en este caso. Entonces vemos que en el primero solo se representa un espacio o solo aparece un espacio entre una aguja y otra. Cuando el reloj empieza su movimiento, vemos que en el segundo la aguja roja está en esta posición y que hace un movimiento a la derecha, quedando en esta posición. La aguja amarilla que está en esta posición, entonces hace dos movimientos a la derecha, quedando en esta posición. En este caso, entonces ya no tendríamos un solo espacio de división, sino que tendríamos dos. Cuando vamos a la tercera figura, vemos que la aguja en rojo que estaba en esta posición vuelve y hace un movimiento a la derecha y ahora se ubica en el centro. La aguja amarilla que se ubicaba en esta posición entonces vuelve y hace dos movimientos más, quedando en esta posición. Eso nos da a entender de que la aguja roja solo está realizando un movimiento a la derecha, mientras que la aguja amarilla está realizando dos movimientos. Como tenemos los tres primeros modelos, tenemos que saber cuál es el número 4. En este caso, ¿qué hacemos? Tenemos la figura. Para poder identificar cuál es nuestra figura correcta, ¿qué hacemos? Como la aguja roja que se ubicaba en esta posición y sabemos que está haciendo un movimiento a la derecha, entonces cuando hace su movimiento quedaría aquí. La aguja amarilla que se ubicaba en esta posición, sabemos que está dando dos movimientos en vez de uno. Entonces cuando hace sus dos movimientos queda en esta posición. En este caso, si nos ubicamos y volvemos atrás, vemos que en la figura 1 el espacio que hay entre cada aguja es de 1. En la figura 2 tiene 2 espacios. En la figura 3 tiene 3 y ya en la figura 4 entonces tiene 4 espacios entre aguja y aguja. ¿Qué nos da a entender eso? Que nuestra opción correcta es la C. ¿Qué tres opciones son necesarias para crear la figura de la izquierda? Solo se pueden superponer piezas del mismo color. Aquí tenemos un elemento que tenemos que tener en cuenta y es que nos dice que solo se pueden superponer piezas del mismo color. Entonces, ¿qué hacemos para poder conformar la figura de la derecha? Vamos a tomar como tentativa la figura A, que no hace esta representación. Seguimos y vemos que la opción B tiene dos colores que nos interesan, que es el rojo de la parte inferior derecha y el azul central de la parte superior.
Entonces lo podemos utilizar y cuando lo agregamos o lo colocamos arriba de la A, nuestra figura queda de esta forma, pero todavía nos falta uno. Si observamos la C tiene 3 colores ubicados en posiciones que ya nosotros tenemos. La D tiene 2 colores que ya tenemos más un azul que nosotros no nos servirá para nada. Si observamos la E tiene 2 colores que ya tenemos, pero tiene uno que no hace falta, que es el azul central de la parte derecha. Cuando utilizamos esa figura, entonces, nuestro resultado final es el siguiente. ¿Qué nos da a entender esto? Que las 3 opciones para nosotros conformar la figura de la derecha son B, C y E. Este se parece al anterior también. Nos dice cuáles 3 opciones se necesitan para crear la figura que aparecen a la izquierda. Solo se pueden superponer piezas del mismo color. Vamos a empezar. Vemos que la A tiene 6 cuadritos en rojo, pero nosotros solo necesitamos 3. Los 3 inferior, que es lo que nos representa la figura de la izquierda. Entonces vamos a utilizar el B, como tiene los 3 rojos que nos interesan. Seguimos, tenemos la C que lo podríamos utilizar, pero aún no estamos seguros si podemos. Entonces vamos a utilizar el D en este caso. Y vemos que cuando utilizamos el D, nuestra figura queda con los 3 azules central y los 3 rojos inferior que lo vamos a necesitar. En este caso nos faltaría uno. Tenemos la E, pero si observamos la E tiene 6 cuadritos grises. Si lo colocamos arriba del que ya tenemos, entonces esos cuadritos grises central van a terminar opacando los azules, por lo que nuestra figura va a quedar mal. Por eso en este caso el que nos corresponde utilizar es el C, ya que tenemos los 3 gris que necesitamos, un azul que ya tenemos y un rojo que cuando lo colocamos no hará ningún efecto negativo en lo que queremos. Entonces eso nos da a entender de que las opciones para formar el de la izquierda es o son B, C y D. Elige 2 de los siguientes cuadros que se pueden utilizar para completar el primero. Vamos a empezar con el C, ya que observamos que el A tiene un cuadrito rojo en la parte central derecha que a nosotros no nos interesa. El cuadrito B o la figura B tiene un azul en la parte inferior izquierda que no nos interesa, ya que es un rojo el que tiene en la parte inferior izquierda la figura modelo. Entonces en este caso tendríamos que utilizar el C y el D de una forma que nuestra figura quede tal y como la necesitamos, ya que no podemos, como dijimos anteriormente, superponer colores diferentes, ya que de ser así nuestra figura no quedaría representada como la queremos. En este caso, esto nos da a entender de que las opciones correctas son C y D.